Alimento para el alma. Mensaje de Dios en estos tiempos difíciles en Radio El Puc. Alimento para el alma. Bienvenidos a la meditación de la palabra en esta hora. Tenemos nuestra Biblia abierta en la carta a los Romanos, el capítulo 11 y el versículo 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Gracias a Dios por la lectura de su hermosa palabra. Israel fue un pueblo favorecido de Dios. Fue un pueblo privilegiado de Dios. Un pueblo que disfrutó de todas las bendiciones del Altísimo. Un pueblo que disfrutó del cuidado de Dios desde su nacimiento hasta el final. En el desierto, durante los 40 años de la caminata, allí no les faltó absolutamente nada. El Espíritu Santo de Dios cabalgó con ellos desde la nube. En fin, desde tantos ángulos les dio agua, les tumbó las murallas que impedían su acceso a la tierra de promisión, tumbó gigantes, los guió a través del desierto, se convirtió en un camino por cuanto en el desierto no hay caminos. Él sirvió de camino para ellos. Es decir, todo el coloquio de Dios estaba con el pueblo de Israel. Los gentiles éramos inmundos. Los gentiles no teníamos acceso a nada. Dios no tenía ninguna comunión con nosotros. En ese tiempo éramos gentiles naturalmente. Y para ello podíamos examinar algunos pasajes bíblicos que nos dejan una resonancia correcta de las cosas que sucedieron en aquel momento. La mujer sirofenicia se acercó a Jesús solicitándole un favor para que hiciese un milagro grande a favor de alguien de su casa. Pero Jesús le respondió secamente: no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de Israel. Y no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella insistió diciendo: sí, Señor, pero aún los perrillos recogen el alimento que caen de la mesa de sus amos. Fue por la fe de esta mujer que la atendió, porque realmente los gentiles no teníamos acceso a las bendiciones de Dios. De igual manera pasó con los griegos lo mismo. Ellos le mandaron a decir a uno de los discípulos que querían hablar con el maestro, y él les mandó a decir, no los atendió. Les mandó a decir que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, llevará muchísimo fruto. El grano de trigo es Jesucristo. Lo que les quiso decir el maestro es que el programa con los gentiles era después de la resurrección. Entonces, bíblicamente los gentiles estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. La carta a los Efesios nos explica la lamentable situación en que Dios mira al pueblo gentil. En su capítulo 2, la carta nos dice de la siguiente manera en el versículo 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Mire la forma como Dios mira la miserable condición del pueblo gentil en ese momento. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, ajenos a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo, destituidos de la gloria de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados.
Nuestra oración no tenía acceso a la presencia de Dios. Había algo que impedía. No era el tiempo de los gentiles, era el tiempo del pueblo judío. Dios no tenía ninguna comunión con los gentiles, los hizo a un lado. Pero no todo ha de quedar como siempre, no todo debía quedar como estaba. Además, había un documento que atestiguaba contra nosotros. Un documento que nos consideraba como indignos, como inmundos de estar en la compañía de Dios, de pertenecer a su pueblo. Pero hay un día, hay algo que me llama poderosamente la atención también, y es que Satanás también había hecho su parte. En ese momento los gentiles eran liderados por Satanás, eran esclavos de Satanás, servidores del diablo. Eso lo testifica también la Escritura. Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. Pero la Biblia me dice que hay un día cuando Jesús se hastió de esto, cuando Jesús observó que el pueblo de Israel lo abandonó, lo desechó, lo hizo a un lado. Entonces Jesús tomó la iniciativa y se fue al Calvario. Y dice San Lucas capítulo 1 verso 21, dice: cuando el hombre armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Lo que hizo Jesús fue que cogió el acta de los decretos que había contra nosotros y la llevó hasta el Calvario y la enclavó en la cruz en su cuerpo, para que de ahí en adelante tanto gentiles como judíos pudiésemos tener acceso a la presencia de Dios. Es entonces cuando el apóstol Pedro llega a la casa de Cornelio y empieza a predicar la palabra de Dios. Y es allí cuando, mientras Pedro está predicando, el Espíritu Santo cayó también sobre los gentiles. Entonces ellos se dan cuenta de que la bendición de Dios también había alcanzado para el pueblo gentil. Dios ahora entraba a los gentiles al acceso, les daba acceso a la puerta que prodigaba la bendición tanto para judíos como para gentiles. ¡Qué hermoso detalle! Entonces regresamos a la carta de los Efesios, o la carta a los Efesios en el mismo capítulo 1, pero ya el versículo 13, y dice textualmente: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Como Israel se rebeló, entonces la Biblia dice en el capítulo 11 que leímos inicialmente, que Dios desgajó una rama gentil, la rama de los judíos. A los judíos los quitó del buen olivo y nos injertó a nosotros contra naturaleza, para que recibiésemos la savia de la vida, la savia bendita que ahora corre por nuestras vidas. Se quita la maldición y viene la bendición para el pueblo judío. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Quitó la pared intermedia que había, que nos separaba al pueblo judío y al pueblo gentil. Tumbó esa pared, quitó la pared y sentó a gentiles y a judíos en una sola mesa, los fusionó en una sola masa y la calentó, la fusionó con el calor de su espíritu. ¿Y qué pasó con este proceso? Que de los dos pueblos hizo uno solo, sentándonos en una mesa para que partiésemos el pan y recibiésemos la misma palabra. Ese pueblo que se componía de judíos y de gentiles se llama hoy la Iglesia. Ahora ya no somos unos arrimados, ya no somos unos advenedizos. Ahora nuestra oración tiene acceso a la presencia de Dios por la muerte de Jesucristo. Ahora somos parte de su especial tesoro. Somos un pueblo escogido, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para la gloria y la honra de su alabanza. Ahora mi oración tiene acceso a la presencia de Dios. Ahora soy una oveja de su prado. Ahora tengo acceso a las promesas y a las bendiciones multiformes de la gracia salvadora. Queridos hermanos, queridos amigos, quiero orar por usted.
por usted que todavía no conoce esta gracia salvadora, por usted que no conoce estos procesos que Dios hizo a través de la cruz del Calvario, en ese proceso a través del cual nos sacó de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hoy somos libres por la muerte de Jesucristo, somos injertados en el buen olivo donde tenemos